Mis amados hermanos, el Eterno les bendiga. Vamos a compartir Efesios capítulo 4, del verso 7 hasta el 16, y le voy a leer de las dos versiones, Reina Valera y versión viviente. Dice en el verso 7, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Yeshua. Por eso la Escritura dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Sin embargo, si tú lo lees aquí, te va a hacer pensar que Él se llevó gente y subió con ellos al cielo. Pero eso no es lo que dice. En la Reina Valera dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Yeshua, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí dice a su pueblo, aquí dice a los hombres, dio dones. Ahora, ¿qué es que se llevó cautiva la cautividad? Es como decir, se llevó presa la maldición. Cautiva la cautividad es que quitó las cadenas a los prisioneros y le dio dones a Israel. O sea, un pueblo cautivo que está aprisionado, le quita la cautividad y entonces le da dones para, entonces, por medio de ellos, pues edificar al pueblo. Eso es lo que significa. Pero ven cómo las traducciones cambian el contexto. Pero le voy a seguir leyendo en Efesios 4 en la viviente porque quería hacer esa aclaración. Luego dice en el verso 9, fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Yeshua también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Entonces, Él descendió y luego subió de nuevo. Quitó por medio de el sacrificio, por medio de la redención, Él quitó esa prisión, esas cadenas, o sea, esa cautividad, porque somos prisioneros, éramos prisioneros del enemigo, de Satanás y de sus deseos. Entonces ahora Él quita las cadenas y ahora nos prepara, nos da dones para usarlo, para el beneficio de su pueblo. Entonces eso es que Él se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, luego dice en el verso 11, ahora bien, Yeshua dio los siguientes dones a la iglesia, a nosotros. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y los maestros. Ahora, yo quise saber qué quería decir todo esto en el griego para poder entender, porque entonces cada uno de nosotros tenemos un don. O somos apóstoles, pero claro, no en el término que se usa hoy, que lo vamos a ver, o maestro o pastor, o sea, a cada uno de nosotros Él nos dio un don. Ahora, fíjense que en el desierto, Moisés, Aarón, sus hijos, los levitas, los 70 ancianos, los príncipes de la tribu, eran escogidos como un liderazgo para favorecer al pueblo. Si se fijan, cuando Yeshua vino, Él escoge 12, pero también luego escoge 70, envía a los 12, envía a los 70. Entonces, 70 simboliza naciones, pero también un gobierno de ancianos, y también los justos entre las naciones, así como en las Escrituras vemos 12 fuentes de agua viva y 70 palmeras, y estas 12 fuentes le dan agua a las 70 palmeras, como los 12 discípulos le dieron agua a estos 70 y luego son enviados, y vemos nosotros un liderazgo con dones donde Él nos da de las aguas y nosotros ese fluir de las aguas le podemos dar a otro. Bueno, ese es el liderazgo que Él está llamando y da un don. Dentro de estos dones vamos a ver. Primero, donde dice apóstoles es la palabra griega 652, que significa emisarios. Es un embajador, un mensajero, un enviado, embajador de las buenas nuevas. Es aquel que va a diferentes lugares, aquel que es llamado a ir quizás a África, a otros países, que sabe que ese es su llamado. Y vemos aquí los misioneros. Ok, vamos a ver. El otro es voceros. Estos voceros son los profetas,
que es el griego 4396. Son aquellas personas que son inspiradas por su espíritu, por medio de la palabra, sueños, alguien que se le da a conocer, se le revela, ¿verdad? Y predice al entender, habla de los juicios, por medio de la palabra, recibe esta inspiración. Número 3 están los evangelistas, griego 299, que son los proclamadores del buen mensaje. Este es un predicador de las buenas nuevas. Y aquí yo puedo ver a aquellas personas que van por las calles, ¿verdad? Que alzan la voz, que van a las casas, también que van a iglesias, que son invitados. Luego tenemos los pastores. Y ya de los pastores sabemos, 4166 del griego, que es alguien que cuida el rebaño de Yeshua. Porque el rebaño no es de ellos. Los alimenta, se preocupa, ora por ellos. Entonces luego tenemos los maestros, y estos que son expertos, instructores, saben enseñar, tienen ese don de ser esos maestros. Tiene que ver con enseñanza 1, 3, 20. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un don. Entonces lo que tenemos que ver, ¿cuál de todos es el nuestro? Y que el Padre nos lo confirme, porque dice que Yeshua es quien da este don. Entonces dice que cuando tenemos esto, dice que entonces vamos a edificar a la iglesia. Dice el verso 12, ellos tienen, ¿quiénes tienen? Los que son llamados con este don, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todo esto son oficios, no títulos. Entonces dice, tienen la responsabilidad de preparar. Fíjense que es una responsabilidad, es un cargo para preparar, o sea, el objetivo es preparar al pueblo. Dice al pueblo de Elohim para que lleve a cabo la obra de Elohim y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Yeshua. Si se fijan, Yeshua es la cabeza, es un solo cuerpo. Y dice luego, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Elohim, que seamos maduros en el Adón, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Yeshua, a la perfección, la unión. El enemigo ha dividido, ha introducido falsas enseñanzas. ¿Y qué quiere? Que nosotros nos levantemos, preparemos, edifiquemos, hablemos con la verdad. Dice el verso 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Exactamente lo que pasó. El pueblo hoy ha creído a tanta mentira, parece verdad, pero es mentira. Luego dice el verso 15, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Si no hay amor, nada somos. Él nos da la paciencia para hablar con amor, enseñar la verdad. Porque fíjense que todos estos tienen que proclamar el mensaje. ¿Cómo escucharán si nadie les habla? Todos nosotros tenemos que tomar el don y ejercerlo. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Yeshua. Tenemos todos que parecernos al Maestro, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Un solo pueblo, y Él es nuestro Elohim. Verso 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor, todos creciendo, todos unidos, todos maduros. Pero aquí está la cabeza. Tenemos que saber qué don Él nos ha dado. El que va por los diferentes pueblos, países, esos son los embajadores. El que recibe palabra profética y proclama el mensaje. El que lleva las buenas nuevas, que va por las calles, que va a las iglesias, que va a las casas. Aquel que es llamado como un pastor, porque tiene esa sensibilidad para cuidar, para preocuparse, o aquel que tiene esa habilidad para enseñar. Cada uno de nosotros, Él nos ha dado un don. Amén. El Abba les bendiga, amados.